nuestras. Bueno, entonces recordemos, estamos estudiando esta declaración fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones del dicasterio o de la oficina, hemos dicho, para la doctrina de la fe. Hemos dicho ya primero como claves de lectura que estamos hablando de manera general sobre el sentido de las bendiciones, ¿no? Pero que no es un sentido sin más dogmático o doctrinal, etcétera, si no es un sentido pastoral, ¿no? Entonces, que desde ahí es desde donde debemos pisar para revisar este documento, ¿no? Y por ahí ya hemos ido subrayando algunos otros puntitos, ¿no? Entonces, vimos vamos al puntito número 11 que fue donde, bueno, el número 11 de hecho sí lo leímos, ¿no? Algo de la nota explicativa de estos, lluvia o respuesta a los lluvia de los cardenales. Parece ser que ahí sí lo vimos, ¿no? Bien, entonces, podemos comenzar. Sí, nos quedamos en este número 11, ¿no? Sí, sí, hermano. Correcto. Nos pasamos al número 12. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi Desde corazón, mi corazón, dame fe dame recta, fuerza, esperanza esperanza cierta cierta, y caridad, caridad perfecta, sentido y sentido y conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para para cumplir tu cumplir santo y tu veraz santo mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del El Espíritu. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso. Entonces, ¿quién puede hacer favor de comenzar a leer desde el numerito 12, por favor? Sí, hermano. Adelante, Brenda, por favor. 12. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. De hecho, existe el peligro que un gesto pastoral tan querido y difundido se someta a demasiados requisitos morales previos que, bajo la pretensión de control, podrían eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. 13. Precisamente a este respecto, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. A continuación, respondemos a su propuesta desarrollando una comprensión más amplia de las bendiciones. Eso, aquí nos detenemos un momentito, ¿no? Porque Sí. vamos a ir hablando sobre estas mismas condiciones morales, ¿no? Que parece que aquí es en realidad en donde nos hemos detenido fuertemente, ¿no? Desde sus opiniones, puntos de vista, etcétera, que no es simplemente que estén bien o que estén mal, ¿no? Simplemente es las perspectivas que se van generando desde esto. Y entonces aquí hablamos de las mismas condiciones morales, pero hemos de repetirlo nuevamente. No hablamos de las mismas condiciones morales para los sacramentos, ¿no? Que aquí sí se exigen ciertas condiciones morales, pero cuando hablamos, incluso fíjense la expresión que ocupa el dicasterio, ¿no? Una simple bendición. Esto simple no es sin más como peyorativo, ¿no? Pero sí una simple bendición en el sentido de que no está cargada con todo el simbolismo, con toda la carga de eficacia que sí hay en los sacramentos. Y aquí particularmente, pues hablar del sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, se está hablando de esta simple bendición
que no tiene estas condiciones morales requeridas como sí lo tiene la recepción de los sacramentos. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que los sacramentos sí exigen ciertas condiciones morales, mientras que la bendición es, en este sentido, un tanto más amplia, ¿no? La perspectiva de aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, pues venimos andando el mismo camino, ¿no? Ya en lo que viene, pues va a ser un recorrido sobre la escritura y sobre la tradición de cómo se fue entendiendo o cómo se han ido entendiendo las bendiciones. Esto ya es a la lectura un poco más rápido y más entendible y menos discutible, ¿no? En el sentido de que, pues aquí nos va a hablar sobre las bendiciones, aunque después ahí entre párrafos, pues va a seguir tomando la discusión peliaguda, ¿no? De la bendición a parejas del mismo sexo, ¿no? Pero entonces estamos planteados nuevamente en el panorama. Bien, ¿algún comentario de esto? Correcto, No. perfecto. Entonces pasamos a las bendiciones en la Sagrada Escritura. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Ah, Adelante. 14. Para reflexionar sobre las bendiciones, recogiendo distintos puntos de vista, necesitamos dejarnos iluminar ante todo por la voz de la Sagrada Escritura. 15. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Números 6, 24, 26. Esta bendición sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de los Números, tiene un carácter descendente porque representa la invocación de la bendición que desde Dios desciende sobre el hombre. Esta constituye uno de los textos más antiguos de bendición divina. Existe además un segundo tipo de bendición que encontramos en las páginas bíblicas, aquella que sube desde la tierra al cielo hacia Dios. Bendecir equivale a alabar, celebrar. Agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad, por las maravillas que ha creado y por todo aquello que sucedió por su voluntad. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Salmo 103, 1. 16. Dios que bendice. También nosotros respondemos bendiciendo. Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Génesis 14, 19. Rebeca es bendecida por sus familiares poco antes de convertirse en la esposa de Isaac. Génesis 20, 60, el cual a su vez bendice su hijo Jacob. Génesis 27, 27. Jacob bendice al faraón. Génesis 47, 10. A sus nietos Efraín y Manasés. Ajá. Génesis 48, 20. A todos sus 12 hijos. Génesis 49, 28. Moisés y Aarón bendicen a la comunidad. Éxodo 39, 43, Levítico 9, 22. La cabeza de familia bendicen los hijos con ocasión de los matrimonios. Antes de emprender un viaje en la cercanía de la muerte, estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicionado. Aquí nos detenemos un momentito. Gracias, Norma. Porque fíjense, bueno, en primera instancia, aquí está esta bendición descendente, ¿no? Esta bendición descendente que entonces es la bendición, como su nombre lo indica, que desciende de Dios hacia el hombre. Es como la más habitual que entendemos nosotros, aunque sea invocada por otra persona, pero desciende porque se pide la bendición de Dios, ¿no? Que desciende. Pero hay otra bendición, bueno, que aquí dice sube, pero que podríamos llamar también en este sentido ascendente, porque la bendición cuando se entiende descendente es esta bendición especie de protección de Dios sobre nosotros. Cuando hablamos de esta bendición ascendente o que sube, según la declaración, no estamos hablando de que ahora nosotros estamos intentando proteger a Dios, ¿verdad? Sino estamos con eso bendiciendo el nombre de Dios y con ello alabándole en otras palabras.
Entonces, son estos dos tipos de bendiciones o dos formas de bendición. Descendente, que es invocar la protección de Dios sobre nosotros o sobre alguien más, y la ascendente o la que sube, que es bendecir el nombre de Dios, ¿no? Y ahí está, bueno, todos los ejemplos que se nos va presentando del Antiguo Testamento. Pero fíjense en esta última frase del número 17, fíjense, estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicional. Y fíjense, qué súper interesante aquí, porque estamos hablando de lo incondicionado. Y por esto incondicionado, aquí hay que repensar otra vez estas mismas condiciones morales, ¿no? Es decir, que para la bendición, al menos en el relato bíblico, parece que no hay una condición moral sin más. ¿Sale? Entonces, pues, claro, porque aquí se invita a que si la persona está en una situación totalmente negativa, pues se invita a la conversión, etcétera, ¿no? Pero miren, pensemos o pienso, por ejemplo, ahora en, en las famosas 12 tribus. Ustedes yo creo que si no se saben el nombre de las tribus, por lo menos si tienen presente la historia de Moisés, ¿no? No miento, perdón, del famoso José el Soñador, ¿no? Que bueno, que es antes de José, pero que es esta idea de José el Soñador, y que entonces es los hermanos quienes venden a José, ¿no? Porque se quieren deshacer de él. Y al final es Jacob, o más tarde Israel, el que va a bendecir a todos los hijos, incluso aquellos que vendieron a José, ¿no? Entonces, por digo esto por esta explicación o esta bendición que aparece como un don sobreabundante, es decir, que no se acaba la bendición de Dios, pero que a su vez es incondicional. Es decir, Dios no pone condiciones para bendecir, ¿sale? Para poner la protección sobre los suyos. Bien, ¿quién puede seguir leyendo el número 17? Ahora pasamos con el testimonio del Nuevo Testamento. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Yo, Fray. Adelante. El 17. Sí, 17 hacia adelante. La bendición presente en el Nuevo Testamento conserva sustancialmente el mismo significado veterotestamentario. Encontramos el don divino que desciende, el agradecimiento del nombre que asciende y la bendición impartida del nombre que se extiende hacia sus iguales. Zacarías, tras haber recuperado el uso de la palabra, bendice al Señor con sus admirables obras. El anciano Simeón, mientras tiene entre los brazos a Jesús recién nacido, bendice a Dios por haberle concedido la gracia de contemplar al Mesías Salvador. Y luego bendice a sus padres, María y José. Jesús bendice al Padre en el célebre himno de alabanza y de júbilo, a él dirigido. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Continúo? Sí, por favor, Vicky. 18. En continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es sólo ascendente, en referencia al Padre, sino también descendente, vertida sobre los otros como gesto de gracia, protección y bondad. El propio Jesús llevó a cabo y promovió esta práctica. Por ejemplo, bendice a los niños y tomándolos en los brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Y la historia terrenal de Jesús terminará precisamente con una bendición final reservada a los 11, poco antes de subir al Padre. Y levantando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. La última imagen de Jesús en la tierra son sus manos alzadas en el acto de bendecir. 19. En su misterio de amor, a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir, concedida por Dios al ser humano y otorgada por estos al prójimo. La bendición se transforma en inclusión, solidaridad y pacificación.
Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Exacto. ¿Hasta ahí? Sí, aquí nos detenemos un momentito, Vicky, porque fíjense, aquí a esta bendición descendente, de la cual ya hablamos, a esta bendición, ¿dónde me quedó? Aquí, asciende o ascendente, nuestra bendición que sube, nos encontramos también con esta bendición que se extiende. Entonces hemos dicho, la descendente, la que viene de Dios hacia el hombre, ¿no? La ascendente, cuando el hombre bendice a Dios. Y la que se extiende, es lo que yo creo que muchos de nosotros hemos practicado, ¿no? La bendición de ustedes hacia sus hijos, hacia sus padres, ¿no? Hacia algún hermano, en fin, qué sé yo. O simplemente que de pronto es como que suena como más bien como un eslogan, de Dios te bendiga, ¿no? Cuídate, Dios te bendiga. Pero que en el fondo ahí se presenta esta extensión de la bendición. Entonces, desde ahí podremos ir retomando esto y la imagen interesante de este Jesús que desaparece con las manos alzadas en signo de bendición, ¿no? Entonces, recuerden, aquí nomás estamos haciendo como este recuento, de alguna manera, del testimonio del escritor, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario que quisieran hacer? A mí me agrada mucho en la 15, el Señor te bendiga y te proteja y te ilumine. Es una de las bendiciones más hermosas que he escuchado yo en mi vida. Y creo que fue de las primeras lecturas de enero, que decía la lectura que cuando quisiéramos bendecir a alguien, esa era la bendición que teníamos que usar para dirigirnos a cualquier persona. Yo la aplico todos los días con mis hijos cuando parten al trabajo y me sonríen con esa alegría cuando les digo que el Señor ilumine su rostro sobre ti. Entonces, es la oración más hermosa que yo he escuchado y que es lo más maravilloso que Dios nos haya dado también a nosotros ese privilegio de poder bendecir. Sabemos que de Él vienen todas las bendiciones, pero qué privilegio tan grande de que yo pueda también bendecir a mis familiares o en este caso la bendición de los alimentos. Entonces, es llevarlo a la práctica, ¿no? Exactamente. Y fíjate, has dicho algo muy cierto que como que ha quedado ahí como presupuesto, pero no expresado del todo. Porque al final, aunque nosotros demos la bendición, ¿no? En esta bendición a papás o a hijos, etcétera, en última instancia no es mi bendición, es la bendición de Dios o la invocación de la bendición de Dios. Entonces, has puesto ahí de relieve algo muy interesante, ¿no? Que como que se ha dicho, pero no se ha dicho, ¿no? Entonces, ayudado de tu comentario, como expresar esto. Y es del 1 de enero esta lectura, Así eh, es. del 1 de enero, María Madre Ujú, de Dios, ¿no? Y pues quienes estén más allegados al carisma franciscano, pues saben que es la bendición que ocupa Francisco para hablarle a los suyos, o que le da a los suyos, ujú. ¿no? Entonces, pues muy en el fondo vi que pues eres muy franciscana en este sentido. No, es la bendición que va a ocupar nuestro Padre Francisco, de hecho, para bendecir al hermano León, y esa bendición de alguna manera queda como parte de la tradición de la orden, bueno, no solo de la orden religiosa, ¿no? Sino en realidad de toda la familia franciscana, ¿no? Y entonces, esta es evidentemente de números, a su vez muy franciscana la bendición, ¿no? Todo franciscano se la sabe, por eso te digo que en el fondo Ujú. eres franciscano. Evidentemente es muy hermosa, ¿no? El Señor te bendiga, y Sí. te guarde, o aquí dice te proteja, ¿no? Ya según ahí la traducción. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su paz, o te conceda su favor. Les digo, ¿no? Que ya va siendo también cuestión un poco de las traducciones que se vayan presentando, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Mm, Sí, efectivamente es una bendición hermosa y que Francisco, yo suelo decirle a mis alumnas, porque la mayoría son religiosas de franciscanismo, que Francisco nomás copió y pegó, que se nos adelantó, nomás copió y pegó del escrito las cosas,
¿no? Porque pues esta bendición pues lo hace así nuestro Padre, ¿no? Y va a quedar para el franciscano, para el franciscanismo, para la familia franciscana, en una bendición y en un signo de salvación. Y además está en ese contexto. Muy bien. Gracias, Vicky, por la lectura y el comentario. Bien. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? El 21, El 20, por favor, María. el 20. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien, ay, no puedo, que no encuentro Tu texto. mi texto. Y quien pide una bendición a la iglesia reconoce a esta última como sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial invita, perdón, no alcanzo a leer. No te preocupes, María, no pasa nada. No encontré mi texto y no lo alcanzo a leer en el teléfono. No te preocupes, no te preocupes. ¿Alguien que nos ayude con la lectura? Brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. 21. Para ayudarnos a comprender el valor de un enfoque mayormente pastoral de las bendiciones, el Papa Francisco nos insistió a contemplar con actitud de fe y paternal misericordia el hecho que cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza con un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. 22. Como nos enseña Santa Teresa de Niño Jesús, más allá de esta confianza, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Con la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras palabras. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites. El pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. 23. Cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad, pero la libertad frente a los ejercicios de piedad no debe significar, por lo tanto, escasa consideración ni desprecio de los mismos. La vía a seguir es la de valorar correcta y sabiamente las no escasas riquezas de la piedad popular, las potencialidades que encierra. Las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo o un problema. 24. Consideradas desde el punto de vista de la pastoral popular, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Por esa misma razón, hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad, que deben conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje característico. 25. La Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un etilismo narcisista y autoritario donde
en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. Pues aquí nos detenemos un momentito, porque gracias, hermana, porque de aquí se va a ir, presentando otros puntos bueno, la misma diferenciación que se va haciendo. Las bendiciones entonces no son cuestiones litúrgicas, no es parte de lo litúrgico, no al menos todas las bendiciones, porque si hay bendiciones litúrgicas, pienso por ejemplo en la bendición final de la Eucaristía, ¿no? Pero esa es una bendición litúrgica, ¿no? Pero en este sentido, estamos hablando aquí de que estas bendiciones que se piden como incluso ocasionalmente o como muy espontáneamente, no caen dentro de lo litúrgico. Y entonces así se pide, por una parte, de los pastores de la iglesia, que ellos mismos entiendan y que a su vez hagan entender a quienes piden las bendiciones que están fuera del marco litúrgico, ¿no? Y que por tanto son como más, ¿cómo decirlo? Más espontáneas, ¿no? No necesitan de tantos ritos, de tanta especificidad. Y algo que también va siendo importante, ¿no? Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, aquí esto es importante, ¿no? No se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poder conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa, porque lo que se está pidiendo en este sentido es que se bendiga, ¿no? Invocar la protección de Dios sobre esta persona, ¿no? Y entonces por eso no es este análisis moral exhaustivo como una condición previa, ¿no? Entonces, por eso aquí hay que tener en cuenta nuevamente que tenemos este acercamiento más desde lo pastoral. No es un análisis moral exhaustivo. Si no, pues imagínense, si tal fuera el caso, ¿quién en verdad podría acceder a una bendición con este análisis moral exhaustivo? Pues híjole, yo creo que serían muy pocos los que pudiesen acceder, ¿no? En este sentido, a una bendición, pero se trata de algo mucho más amplio, ¿no? No se les debe pedir, por tanto, una perfección moral previa. De hecho, la bendición podría comenzar este proceso de análisis de la condición propia, ¿no? Pero, bueno, ahí está este proceso y a su vez esta diferenciación, ¿no? Que si se fijan el documento una tras otra vez, dice, estas bendiciones o las bendiciones en general, ahora hablemos de las bendiciones en general, no son bendiciones desde el aspecto litúrgico, no al menos estas que se piden de manera espontánea, ¿no? Y que como tal, pues no son litúrgicas y que como tal, no son sacramentos y que por eso se puede tener un poco más de amplitud o no revisar este análisis moral tan exhaustivo, ¿no? Ojo que estamos hablando de todas las bendiciones, ¿eh? En la situación particular en la que se esté. Sí, Marita, escuchamos. Iván, tengo una duda ahorita, pues siempre me quedé cuando me prohibieron de cierta manera y ahorita creció más mi duda. Ujú. Como ministro extraordinario, llevo la comunión y tengo un esquema. Hay un esquema para, para llevar la celebración. Mucho tiempo estuve usando la bendición franciscana y un día alguien lo comentó y me pidieron no usar esa bendición. Tiene razón de ser. Claro, pues yo uso la que tiene el esquema, pero pues no sé si tengan razón en haberme evitado usar esa bendición al final de la celebración. La cuestión aquí con esto de la comunión es que aquí sí se invita a pensar un tanto más en el aspecto litúrgico, porque a final de cuentas hay un rito, ¿no? Y está, digámoslo así, avalado por la iglesia, ¿no?
En Sí, este sentido, si hay un rito y es un tanto más litúrgico. En este caso, tú como ministra extraordinaria de la comunión, funges como la ministro, y de ahí el nombre, de esta celebración de la palabra. ¿No? Porque a final de cuentas eso es lo que se hace en el rito de la comunión, ¿no? Una sí, celebración de la palabra. Muy, muy sí, breve y lo que tú quieras, pero una sí, celebración por de la palabra. sí, Ahora, aquí en esto se ha de tener en cuenta que, bueno, es un tanto más de corte litúrgico, ¿no? Pero aquí yo la cuestión que veo es que quieren privatizar esta bendición hacia un solo ministro, un ministro ordenado además, ¿no? Cuando entonces ahí me parece que la bendición, que bueno, se toma de números, pero que la retoma nuestro padre y que al final va a quedar como herencia para la familia sí, franciscana, no puede sí, ser privatizada para solo los ministros ordenados, ¿no? Personalmente yo pienso eso. Quizá ahí la cuestión sea como un poquito como más repensarle en la cuestión litúrgica, porque te digo, aquí sí ya estamos hablando de como de seguir más el ritmo, ¿no? Que se tiene establecido, ¿no? sí, Personalmente yo no vería ningún problema. Lo que incluso se suele ocupar y en todas las celebraciones de la palabra es en lugar de ocupar, porque estamos hablando de un rito más litúrgico, en lugar de ocupar de el Señor te bendiga, es decir, de hablar en segunda persona, es hablar en el primera es- persona del plural, ¿no? nos Exactamente. bendiga, Exactamente, ¿no? Entonces ahí ya no es el Señor te bendiga y te guarde, ahí ya es el Señor nos bendiga bendiga, y sí, nos guarde. es así como la usaba, nos bendiga, a todos nos bendiga, sí, verá, no tomando el lugar, en este caso, del sacerdote, que es quien tendría esa, Facultad. sí, esa facultad para bendecir de esa manera. Sí, yo siempre decía, el Señor nos bendiga y nos guarde y nos bendiga a todos, Exacto. pero pues un buen día me dijeron que no, que Sí, yo usara considero, el esquema. sí, yo considero que ahí es una especie de querer privatizar la bendición que por herencia tenemos toda la familia franciscana, ¿no? Y que no es privativa, es más, ni siquiera de los frailes, ¿no? O sea, es de la familia Sí, franciscana, sí, ¿no? ya ahora veo que está en la Biblia, dentro del libro de los números, pero no sé, yo pues de pronto lo tomé hasta como por celos, ¿verdad? Algo, Claro. pues celos, pues, diocesano religioso, pues no, si eres diocesana, pues sigue el rito diocesano. Sí, te Pero digo, pues, aquí ya como que son muchas cosas como las que se meten ahí en juego, ¿no? Pero, o sí, sea, sí hay que dejar claro ahí la cuestión un tanto más en lo litúrgico, como seguir un poquito más el rito, pero ok, eso tampoco quita que se pueda ocupar esta bendición, ¿no? Porque a fin claro, de cuentas es una bendición bíblica, que la claro. familia franciscana se la, entre comillas, No, apropiará, bueno, y es otro asunto, pero es una bendición de hecho bíblica. En ese sentido, sí, pertenece a toda la iglesia. Insisto, y así, la familia franciscana la asumiera como más propia, como que se identificaba más con, pues está bien, ¿no? Pues sí, ya ahí de pronto la cuestión un poco compleja en pues este celo apostólico, llamémosle, ¿no? Entre sí, sí, los diocesanos, que pues bueno, hay quienes pues ni les inmuta eso, ¿verdad? Porque pues no tienen ese problema en realidad y otros que como que eso lo tienen más acentuado, ¿no? Entonces, bueno, no, bien ahí. Pues en todo caso, yo no veo mayor cosa en que se ocupe, tratando como tú bien lo mencionas y lo haces, no usurpando o queriendo posicionarse en el lugar del ministro ordenado, porque pues tampoco es el claro, caso, ¿no? El sentido. Pero yo creo que sin mayor problema se puede ocupar, porque al final de cuentas es una invocación, volvemos al punto, no es tu bendición la que estás dando, sino estás invocando la bendición de sabe, Dios de sobre las Dios, personas, ¿no? Bueno, sobre ustedes, porque te integras en la petición de la bendición, ¿no? Yo no sí, le veo mayor problema al respecto, pero bueno, habrá que ver qué persona te lo dijo y en qué sentido y por qué te lo dijo, ¿no? Que sería ya como con la cuestión subjetiva de esto. así es. Bien, gracias, Steven, gracias. No, con gusto, María. Bien, Gracias. algún otro comentario o perspectiva? Correcto.
Entonces, si no, Yo, pues perdón, yo, sí, cuando habla sobre no se debería de ser excesivo, vaya, en juzgar a las personas, en fijarse en la vida moral, es que todos nos podemos acercar a la bendición, exactamente, independientemente de la vida que tengamos, ¿verdad? Es lo exactamente. que está, lo que está diciendo, no podemos decir, pues uno se siente indigno ante el Señor siempre. Bueno, a mí me ha pasado, no me siento indigna ante Él, poco merecedora, pero a mí el sacerdote siempre me ha dicho que todos somos dignos y la misericordia de Dios es grande. Entonces, pues la bendición es para todos, independientemente de la vida que lleves. El Señor no se fija en tus pecados, sino se fija en ti como hijo, ¿no? Entonces, en ocasiones sí suele hacerse ese tipo de diferencias entre una y otra persona, y yo creo que eso es lo que nos está tratando de decir esta lectura, ¿no? Que no nada más los sacerdotes, sino que también nosotros no juzguemos a las personas. A mí se me imagina mucho esto a la lectura que está en la Sagrada Escritura sobre el Padre Misericordioso, que el Hijo hizo, deshizo y acabó con todo y cómo se portó y el Padre lo llena de besos. Entonces, a mí así se me imagina la bendición de Dios, que tú te acercas a ella y el Padre te la da independientemente de lo que seas, ¿no? Ni cuenta tus pecados, absolutamente nada. El Señor nos besa, nos ama y nos recibe, y no mira lo que hicimos. Nosotros sabemos lo que hacemos, pero Él nos mira a nosotros como sus hijos, absolutamente. Sí, exactamente, es en función de esto, en cuanto que todos nos podemos acercar a la bendición o todos podemos pedir la bendición, ¿no? En cuanto a nuestra calidad de hijos de Dios. Recordemos algo que ya se ha acentuado desde el principio. No se está bendiciendo la condición en la que esté el que se acerca a pedir la bendición, independientemente cuál sea su condición, ¿no? Ahora, insisto, este documento ha traído mucho revuelo por las bendiciones a las parejas del mismo sexo, ¿no? Pero así podemos encontrarnos una y mil situaciones no acordes a la doctrina oficial de la iglesia, ¿no? Pero entonces, quien se está acercando a pedir la bendición, que eso también hay que hacer hincapié, tendría que acercarse a pedir la bendición no de la situación en la que está, sino en cuanto hijo de Dios, ¿no? Que eso también es como la otra parte, ¿no? Porque no podemos hablar simplemente de que, pues, en este sentido, la iglesia está obligada a dar la bendición sin más, ¿no? Pero por el otro lado también está que el que se acerca a pedir la bendición entiende y comprenda que no se está bendiciendo, en dado caso de que esté en situación irregular, que no se está bendiciendo la situación en la que vive, sino que se está bendiciendo a la persona en cuanto hija de Dios o hijo de Dios, bueno, sea ella, sea él. Se está bendiciendo a la persona en cuanto hijo o hija. No se está bendiciendo la situación, en el caso de una situación irregular, no se está bendiciendo esa situación, ¿no? Entonces, ahí hay como una diferenciación muy ligera, muy sutil, pero muy fuerte, ¿no? Porque en ese sentido, justamente, ¿no? La analogía que hemos ocupado y que ahora Vicky retoma un poquito más, ¿no? Un poco la idea de que pues el padre va a bendecir y va a querer y va a besar y va a amar al hijo siempre, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esta apertura nuevamente de recobrar al hijo que perdió, siguiendo la dinámica de la parábola, ¿no? Porque a ciencia cierta la parábola nos dice pues que sí que regrese y que medio se arrepiente, pero la razón del arrepentimiento es porque ya no tiene ni para comer. O sea, seamos claros, o sea, no es un arrepentimiento que nace del corazón sin más, es un arrepentimiento porque ya no tiene ni para comer, ¿no? Y ahí como que comienza a surgir, híjole, pues me regreso con mi papá, ¿no? Pues me pondrá a hacer lo que sea, pero pues por lo menos allá no le sufro de ciertas cosas. O sea, también seamos claros, no romanticemos del todo la parábola en ese sentido. Ya no nos dice más la parábola, ¿no? Pero hubiese sido interesante ver después qué actitud toma el hijo, el famoso hijo pródigo, ¿no? Si ya una vez reincorporado a la familia y al trabajo, si en realidad sí cubre lo que se esperaría
o como que más bien ahí se la pasa como de panzazo, ahí medio haciendo y no haciendo, en fin, ¿no? Ya cosas que pues bueno, ya quedan para la reflexión y que pues la escritura no nos lo presenta, ¿no? Pero insisto, seamos claros, el hijo regresa porque en primera instancia ya no tiene ni para comer, ¿no? Ya en el proceso, entonces, encontrará la reflexión según la escritura, la reflexión de un arrepentimiento como más sincero, etcétera y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, nuevamente, se bendice a la persona, no se bendice la situación, en dado caso de una situación irregular, que se encuentra esta persona, ¿no? O las personas, por hablar de cualquier situación, ¿no? Pues, en ese sentido, se invoca la bendición de Dios, que no es propia de quien la da, en este caso del ministro, ¿no? Sino es de Dios, ¿no? Que invoca la bendición de Dios sobre estas personas en cuanto criaturas, en cuanto hijas de Dios, en las personas, ¿no? Ya bajo esta bendición, entonces sí hay que decirles, bueno, viene esta bendición porque son hijos de Dios, pero tengan en cuenta que según la doctrina oficial de la iglesia, pues están en una situación irregular. Entonces, se les bendice en cuanto hijas de Dios, pero no, bueno, las personas, pero no en cuanto a la situación en la que están. No se está bendiciendo la situación. Si se fijan en el fondo, también el pedir y el dar una bendición a su vez, también exige ahora ver un acompañamiento pastoral. Por eso, el documento habla sobre el sentido de las bendiciones, el sentido pastoral de las bendiciones y habla de las bendiciones en situaciones irregulares. Que una de esas situaciones irregulares sea las parejas del mismo sexo y que eso ha sido como la bandera que ha ocupado la ortodoxia más no poder para atacar al Papa y todo lo que tenga que ver con él. Bueno, ya es también una cuestión mediática, también o sea, hay que revisar desde esa situación un tanto más fría también todo esto, ¿no? Se ha convertido también en una cuestión más mediática, de atacar y de decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen decir al Papa cosas que ni siquiera dijo. Y ya dijimos, ¿no? El Papa no escribió esto, es el prefecto de la doctrina. Claro, el Papa lo avala, pero no está diciendo el Papa sin más, ¿no? Entonces, bueno, les digo, aquí ya es como irle más ligero en este sentido, ¿no? Como hilarle más fino. Muy bien, ¿les parece si vamos cerrando nuestra sesión por el día de hoy? Se fijan, ya estos números van siendo como más rápidos de leer, porque pues ya van siendo como más la explicación de algo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos cerrando nuestra sesión. Recuerden, dentro de 8 días no tenemos club de lectura, pero sí tenemos la charla, ¿no? Entonces recuerden, la charla es el lunes y miércoles. De todos modos, les voy a recordar en el grupo general y recuerden que pues hago las listas de difusión, ¿verdad? Por eso les llega normalmente el mensaje directo, para no estar generando grupo tras grupo tras grupo cada charla, ¿no?